Determina la corriente en el diodo si la fuente E es igual a 8 volts y tenemos un diodo inciso A de germanio, inciso B de silicio. También nos preguntan cómo debe ser el valor de la fuente para garantizar que cualquiera de los dos diodos conduzcan. Primero simplificamos el circuito para determinar el estado de conducción del diodo. Desconectamos el diodo y determinamos la resistencia de Thevenin. Apagamos todas las fuentes de voltaje y el circuito queda así. La resistencia de Thevenin es el paralelo del resistor de 1 kilo ohm con el de 3.3 kilo ohms en serie con 220 ohms. Y esto nos da una resistencia de 984.44 ohms. Ahora determinamos el voltaje de Thevenin. Podemos ver que el circuito es una simple malla en donde podemos determinar la corriente que circula por ella. Establecemos la siguiente dirección y aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff. Comenzando del nodo de tierra, tenemos primero la fuente de 12 volts que aumenta el potencial. Recordamos que la corriente siempre va de positivo a negativo en los resistores. Tendríamos una caída de 1 kilo ohm por la corriente I menos 3.3 kilo ohm por la misma corriente I, y luego tenemos una disminución de menos 7 volts igual a 0. La corriente que circula por el circuito tendrá un valor de 1.16 mA. Con este valor de corriente podemos ver las diferencias de potencial en los resistores. En el resistor de 1 kilo ohm tendremos una diferencia de potencial de 1.16 volts y en el resistor de 3.3 kilo ohms tendremos una diferencia de potencial de 3.83 volts. Con estos datos podemos obtener el voltaje en este nodo. Si sumamos por el lado derecho tendríamos 7 más 3.83, obtenemos un voltaje en este nodo de 10.83 volts. Si lo hacemos por el lado izquierdo, vemos que aumenta 12 volts y cae 1.16 y obtenemos exactamente el mismo resultado. Obviamente habrá pequeñas diferencias por los decimales. El problema nos dice que la fuente es de 8 volts. Considerando la polaridad de la fuente, vamos a tener un voltaje en este nodo de 10.83 volts menos los 8 volts. Por lo tanto, el voltaje en el nodo es de 2.83 volts. Vemos que en el otro nodo el resistor está desconectado, o sea que el potencial es exactamente el mismo que el de la Tierra. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es la resta de estos dos valores y será de 2.83 volts. Por lo tanto, el circuito simplificado queda así, con una fuente de 2.83 volts y un resistor de 987.44 ohms. Ahora sí podemos determinar la corriente que está circulando por el diodo. Para el diodo de germanio va a ser de 2.83 volts menos de 0.3 volts entre 987.44 ohms. Y esto es 2.56 miliamperes. Si ahora consideramos que el diodo es de silicio, la corriente será de 2.83 volts menos 0.7 volts entre los 987.44 ohms, dando una corriente de 2.16 miliamperes. Observamos que el diodo está conduciendo porque el voltaje de Thevenin es mayor al voltaje que necesitan los diodos para conducir. Ahora responderemos a la pregunta de cómo debe ser el valor de la fuente para garantizar que los dos diodos conduzcan. En el análisis anterior determinamos que el potencial en el nodo superior fue de 10.83 volts y por lo tanto restábamos el valor de esta fuente para obtener el voltaje en el siguiente nodo. Por lo tanto podríamos escribir el circuito de Thevenin de la siguiente manera, en donde el voltaje de Thevenin sería de 10.83 menos el voltaje de la fuente y la resistencia de Thevenin seguiría siendo la misma. Como ya lo hemos mencionado, para que el diodo esté en conducción, el voltaje de Thevenin debe ser mayor al voltaje del diodo, el cual es de 0.3 para el diodo de germanio y de 0.7 para el diodo de silicio en el modelo práctico. Vamos a seleccionar al diodo de silicio porque es el que necesita mayor potencial para encender. Para que haya circulación de corriente en esta dirección, el voltaje de Thevenin debe ser mayor al voltaje del diodo. Por lo tanto, la fuente debe ser menor a la resta de 10.83 menos 0.7 volts. Esto es 10.13 volts. No podemos tratarlo como una igualdad porque para que se establezca una corriente siempre tiene que existir una diferencia de potencial. Este nodo siempre debe de tener un potencial mayor a este nodo para que circule la corriente en el diodo.